¿Cómo puede haber en el mundo una persona que tras haber sufrido un accidente y haber perdido la movilidad de su tren inferior, haya podido tener la fortaleza mental de recuperarse, inspirar a otros a través de su herida y construir una vida con sentido y con propósito? Y que en ese mismo planeta, en ese mismo mundo, exista una persona que teniendo todas las capacidades disponibles, todos sus sentidos activos, esté sufriendo de depresión encerrada en su casa. ¿Cómo puede ser que una persona en este mundo haya bajado más de 70, 80 o hasta 90 kilos, transformando por completo su estilo de vida, convirtiéndose en una persona mucho más activa, mucho más saludable, y en este mismo plano exista una persona contrapuesta a esta que esté sufriendo por unos simples 5 kilos? Todo esto que te estoy contando, todas estas experiencias reales que existen, muchos conocemos casos, viene de acá, del tema que vamos a tratar hoy en este video, que son las creencias. Creencias que pueden limitarte o expandirte. Unas nos limitan a ver una realidad negativa, donde yo soy la víctima de todo y a partir de ahí no me animo a cambiar eso por lo que estoy sufriendo. O creencias expansivas. Me cuento una historia mejor de lo que puedo lograr a partir de lo que me pasó y emprendo una acción completamente distinta. Y a continuación vamos a ver dos ejemplos prácticos para integrar esto. La primera historia que quiero compartirte es algo que necesito que lo visualices, que utilices tu cerebro para imaginarte, para ponerle vida a esta historia que te voy a contar. Por un lado, tenemos un hombre de unos 30 años que ha decidido dedicarse al culturismo. Esto quiere decir que ha llevado su condición física a un nivel de porcentaje de masa muscular y porcentaje de grasa que son increíbles, que llaman la atención, que impactan. Y por el otro lado, tenemos otro hombre de unos 30 años que tomó un camino distinto, que tiene un porcentaje de grasa muy elevado, un porcentaje de masa muscular muy bajo y que está sufriendo mentalmente la obesidad. ¿Cómo puede ser que dos personas de la misma edad, con las mismas condiciones, que hayan partido del mismo punto, hayan conseguido resultados tan opuestos, tan extremadamente opuestos? ¿Cómo puede ser que una persona decida tomar el camino A o tomar el camino B? Partiendo desde el mismo punto, vamos a suponer que partieron desde el mismo lugar. Todo radica en su estado interno, en su mentalidad. Ambas personas se cuentan una historia completamente distinta de sí mismos, se perciben de maneras completamente distintas, tienen pensamientos distintos, tienen una mentalidad completamente opuesta y a partir de ahí emprenden acciones completamente diferentes. Todo parte de las creencias que tienen sobre sí mismos. Claramente, a medida que cada uno va atravesando su proceso y va consiguiendo determinado resultado, sus creencias se fortalecen. ¿A qué voy con esto? Cada vez que la persona que está en el estado de obesidad empieza a darse cuenta de lo que está padeciendo, la falta de oxígeno, la falta de estado físico, la imposibilidad de realizar actividades cotidianas, etcétera, empieza a fortalecer la creencia de que no puede cambiarlo. Entra en un estado de victimismo, en un estado de negatividad, donde se empieza a convencer de que eso es así y no puede cambiarlo. Y a partir de ahí, su realidad se percibe de una forma limitada. Entonces las creencias limitantes que tiene empiezan a trasladarse hacia su realidad, que empieza a ser limitada. Y por el otro lado tenemos el culturista, que no digo que sea perfecto, simplemente estoy planteando dos resultados completamente opuestos. Cada uno tiene su dificultad, cada uno tiene sus puntos buenos, malos. Acá no estamos viendo eso, pero a través de sus creencias expansivas, esa persona se convenció a sí misma de que podía lograr una condición física increíble. Y a partir de ahí emprendió la acción. Y a medida que va mejorando sus resultados, se va dando cuenta que puede ir siempre un nivel más allá. Y empieza a creer en que tiene cada vez más fuerza, se empieza a convencer o empieza a creer de que puede lograr competir, empieza a creer de que es una persona con disciplina y a partir de ahí su realidad se percibe de una manera más expansiva. Y ahora vamos a la segunda historia, que voy a traerte un caso personal. Cuando yo entré por primera vez en un trabajo tradicional, una persona me dijo, acá no hay oportunidades de crecer, no hay oportunidades de pasar a un mejor puesto de trabajo. Durante los siguientes 2 años vi cómo esa persona se quedaba limitada, por sus creencias limitantes, en el mismo escritorio haciendo lo mínimo e indispensable, cumpliendo las tareas básicas, a veces haciéndolas incluso mal, y quedándose en el mismo puesto durante 2 años seguidos. En ese mismo periodo yo entré con la creencia expansiva de que quería mejorar. ¿Tenía la garantía de que iba a lograrlo? No, pero sabía que aumentar las probabilidades de que suceda dependía de lo que yo creyera sobre mí y cómo percibía mi realidad. En esos 2 años a mí me ascendieron 2 veces. Entonces llego a la conclusión de cómo es posible
que en un lugar donde una persona estaba convencida de que no había oportunidades, a mí se me presentaron dos. Todo es una cuestión de creencias. ¿Por qué? Básicamente porque mientras esa persona ya veía límites, creía que no había posibilidades, eso hacía que su realidad, su percepción de la realidad, se vea limitada y a partir de ahí su vida transcurría siempre en el mismo lugar de manera repetitiva. No había un esfuerzo extra por ver si podía llegar a algo mejor. Mi enfoque desde el inicio fue la expansión, la creencia expansiva. Yo me puse a ver, en esta área hay un gerente. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona llegó a ser gerente, no empezó ahí, no llegó ahí de casualidad, tuvo que atravesar un proceso para llegar a ese puesto, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que realmente pague el precio de llegar ahí. ¿Por qué? Porque claramente cuando yo llegué, eso implicó más responsabilidades, más estrés, más exigencias de parte de los que estaban más arriba, el cumplir objetivos, el aumentar mi esfuerzo, todo lo contrario a la realidad de la otra persona que me había dicho que no se podía. Pero la conclusión es que la diferencia entre esa persona y yo no estaba en el lugar, porque ambos estábamos en el mismo lugar y estábamos en la misma área. Entonces, ¿por qué a uno se le presentan oportunidades y al otro no? No es por casualidad y no es por suerte. Es por una cuestión que a partir de las creencias de uno, alteramos la percepción de la realidad y cambiamos nuestro nivel de esfuerzo y nuestro tipo de acciones, permitiéndonos llegar a dos resultados completamente opuestos. Es básicamente una interpretación de la realidad a partir de las propias creencias. Dicho esto, vamos a pasar a un mensaje clave que es redefinir las creencias desde el poder. Para esto, no es casualidad, redefinir desde el poder, traje un fragmento de un libro que estoy leyendo que justamente se llama Poder sin Límites de Tony Robbins. La mayoría de nosotros no pensamos de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que cada error o cada desviación que cometemos añaden peso emocional que etiquetamos como fracasos y empezamos a crear una mala imagen de nosotros, donde ahí, por ejemplo, se puede formar la creencia de en este lugar hay o no hay posibilidades. Muchas personas se reprochan a sí mismas, por ejemplo, su exceso de peso, volviendo a la imagen del hombre que tiene obesidad y la persona culturista. Tal actitud no produce ningún cambio efectivo. Como bien lo mencionamos, percibimos la realidad del lado de la obesidad es el victimismo, la negatividad, la imposibilidad del cambio. Más le vale asumir el hecho de que en realidad esa persona tuvo éxito en producir un resultado. Tuvo éxito en producir un resultado llamado exceso de grasa y exceso de peso. Ahora lo que tiene que hacer esa persona es producir otro resultado nuevo, llamado adelgazamiento, estilo de vida más saludable, estilo de vida más activo. Un nuevo resultado al que puede llegar por medio de nuevas acciones. Pero para emprender un nuevo camino con nuevas acciones, tiene que primero cambiar sus creencias, las creencias que lo llevaron a esa situación y a esa realidad. Consejo, si alguien no está seguro de las acciones que se necesita para producir ese resultado, es decir, la persona que llegó a un estado de obesidad no tiene idea de cómo se produce el resultado opuesto y de hecho tiene la creencia de que tiene que hacer lo opuesto, comer poco, cuando déjenme aclarar que no es así, lo que debería hacer especialmente es modelar a alguien que ya haya producido ese resultado. ¿Qué quiere decir? Yo estoy en este resultado actual que no es un fracaso, es un resultado, pero no me gusta. Entonces tengo que conseguir a alguien que tenga un resultado que yo quiero conseguir. Vamos a llamar, en este caso, saquemos de lado quizás la imagen mental del culturista, vamos a llamar a un personal trainer, a un nutricionista, alguien que veamos que refleja el resultado de lo que queremos lograr, porque esa persona quiere decir que ya lo logró y sabe hacerlo. Y a partir de ahí tomamos nota concreta de lo que produce esa persona mental y físicamente para mantenerse en forma. ¿Qué hace? ¿Qué hábitos tiene? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus creencias expansivas que le permiten tener el resultado que yo quiero? Y dice, mientras considere usted su exceso de peso como una derrota en su vida o como un fracaso, permanecerá inmovilizado. En cambio, cuando empieza a contemplar y cuestionarse esas creencias, entendiendo que es un resultado que usted ha conseguido y que no le gusta, y que por consiguiente usted puede cambiarlo, entonces el triunfo estará garantizado. En resumen, quiere decir que si hay una persona que ya logró el resultado opuesto al que nosotros tenemos actualmente y no nos gusta, o bien esa persona logró un resultado que nos gusta, nos abre la posibilidad de que nosotros podemos hacerlo también. Obviamente que no va a ser fácil, no va a ser rápido. Hay que aprender de lo que está haciendo esa persona y empezar a integrarlo en nuestra vida. Vamos a ir ahora con los 3 pasos que necesitas llevar a cabo para
Punto número 1, romper una creencia negativa. Punto número 2, sustituirla por una creencia expansiva. Y punto número 3, producir un resultado distinto. Yo lo voy a llevar al plano del fitness porque es el gran proceso que a mí me permitió conectar con quien hoy soy, crear mi programa, mi comunidad y mi marca personal y expandir mi nivel de energía. Así que me parece también el proceso más tangible al momento de llevar a cabo un cambio. Primero vamos a considerar un área de nuestra vida donde nos sintamos bloqueados. Es decir, hay un resultado que no nos gusta. Y me siento bloqueado porque siento que no puedo producir, o que no soy capaz, o que soy insuficiente del resultado opuesto. En mi caso, como les mencioné, quiero tener una mejor condición física. No me gusta la condición física que tengo, no me siento bien conmigo, no me veo bien y me siento bloqueado en el área física de mi vida. ¿Cuál es la creencia que está detrás de ese bloqueo? Bueno, la creencia de que soy insuficiente, hay que escribirlo, esto hay que escribirlo para empezar a alargarlo. Esto es un trabajo que yo ya hice, así que se las digo. La creencia de que el que tiene el otro físico, la comparación, el que tiene el otro físico tiene una mejor vida, la creencia de que necesito una suplementación extrema para cambiar mi realidad. Empiecen a notar y descubran cuáles son todas las creencias que te limitan a creer que vos o no podés, o que sos insuficiente, o que no es para vos, etc. Punto número 2 es sustituir la creencia. Cuando yo corto una creencia limitante, de inmediato la mente, si yo no lleno ese espacio que dejé, la mente va a tratar el ego va a tratar de buscar otra creencia limitante que reemplace a esa. Entonces yo conscientemente tengo que buscar reemplazarla por una creencia expansiva y empezar a cuestionarme la creencia anterior. Entonces llevándolo al plano físico, mi creencia expansiva es yo puedo lograr una gran condición física. Yo puedo lograr una gran condición física. Esa es mi creencia. A partir de esa creencia expansiva, yo obviamente empiezo a analizar, bueno, ¿a quién tengo como referente en el fitness? Agarro a esta persona, bueno, ¿qué hace? Y entrena así y así, come así y así, me ofrece una mentoría o un servicio. Adquiero su servicio para que me enseñe lo que yo no estoy pudiendo a través de mis creencias limitantes. A partir del yo puedo, entro en cuál es el proceso y el precio que tengo que pagar para llegar a un resultado que sea mejor para mí. Y tercero tenemos la acción imperfecta, pero constante. ¿Qué quiere decir? Tomar acción. No lo sobrepienses tanto, no lo dudes. Empecá a confiar más en vos. Enfócate en el proceso, no en el resultado. El resultado está ahí. Vos sabés que si haces esto y esto y esto sostenido en el tiempo, vas a llegar a un resultado similar, igual o mejor. Pero enfócate en el proceso. 1% todos los días es la frase que a mí me encanta. 1% todos los días. No tiene que ser una sesión de entrenamiento perfecta, no tienen que ser todos los platos al detalle. Tiene que ser mejorar en el armado del plato, aprender las técnicas de entrenamiento, aprender a llevarlo a la práctica. La acción imperfecta pero constante te va a llevar más lejos a largo plazo que sobrepensarlo todo y no hacer nada. Pensalo así, 365 días de un año. Imagínate que vos entrenás 60. Va a ser mejor que no entrenar. Obviamente que después, mientras más resultados quieras tener, mientras mejores resultados quieras tener, vas a tener que ampliar de ese 60 a 100, 200, 300 días al año. Pero empezá por lo básico, porque si siempre estás esperando a ver el vaso lleno, nunca lo vas a intentar empezar a llenar. Querida comunidad, querido hombre, mujer que está del otro lado, no te quedes atrapado en la historia que te estás contando. Yo lo hice durante mucho tiempo, me encerré en la queja, en el victimismo, en la negatividad, y cada vez que pasa el tiempo y te vas encerrando más y más difícil se hace salir de ahí. Y te estás yendo a un camino donde solo vas a tomar acción cuando toque fondo. Así que no te encierres en la historia que estás contando. Si tenés la posibilidad mental de imaginarte el peor escenario posible, tenés la misma capacidad mental de imaginarte el mejor escenario. ¿Por qué, si tenés la posibilidad de elegir pensar en lo mejor, imaginar lo mejor, estás decidiendo ir por el camino contrario? ¿Por qué, si ya hay un montón de gente que logró el resultado que vos querés, te seguís encerrando en que tenés que hacer todo solo? Seguís encerrándote en no contarle a nadie lo que te está pasando. Yo también estuve ahí, yo también me contaba la peor historia de mi historia. Todos somos el propio relator de nuestra propia historia. ¿Por qué la estamos relatando de la peor manera posible? Tenés el poder de reescribir absolutamente todas tus creencias. Todas.
tenés la capacidad de cuestionarte todas tus creencias limitantes, tenés la capacidad de escribir todas tus creencias expansivas, pero tenés que tomar acción. ¿Cuál es la creencia que vas a desafiar primero? Te invito a escribirlo en los comentarios y trabajarlo juntos.